Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy continuamos nuestro viaje por la historia con el cuarto capítulo de nuestra serie sobre la Guerra del Pacífico. Nos adentramos en uno de los episodios más cruciales y dramáticos de toda la contienda, la campaña de Tarapacá, específicamente las batallas de Pisagua y Dolores. Prepárense, porque vamos a descender al infierno del desierto de Atacama, un lugar donde el sol, la sed y el plomo se convirtieron en los verdaderos protagonistas. Para entender la importancia de lo que está a punto de suceder, debemos recordar dónde nos quedamos. La escuadra chilena, tras su victoria en el combate naval de Angamos, había asegurado el control absoluto del mar. Sin esta superioridad naval, cualquier intento de desembarco y de llevar la guerra a territorio enemigo habría sido imposible. Con el camino despejado, Chile estaba listo para dar el siguiente paso, al invadir el departamento peruano de Tarapacá. ¿Por qué Tarapacá? La respuesta es simple: salitre. Esta región desértica era el corazón económico de Perú y Bolivia. Sus ricos yacimientos de nitrato eran una fuente de ingresos vital para el esfuerzo de guerra aliado. Si Chile lograba conquistar Tarapacá, no solo se apoderaría de esta riqueza, sino que también asestaría un golpe devastador a la capacidad de sus enemigos para seguir luchando. Era una estrategia audaz y arriesgada. El objetivo principal era el puerto de Iquique, el centro neurálgico del comercio salitrero. Pero para llegar a Iquique, primero había que establecer una cabeza de playa, un punto de entrada seguro en la costa. El lugar elegido para esta operación anfibia sin precedentes fue Pisagua. A simple vista, Pisagua parecía una fortaleza natural inexpugnable. El puerto estaba en una pequeña bahía, rodeada por altos acantilados que se elevaban casi verticalmente desde la orilla. En la cima de estos acantilados, las fuerzas aliadas, compuestas por soldados peruanos y bolivianos, habían construido una serie de trincheras y fortificaciones. Defender Pisagua parecía una tarea sencilla. Atacarla, una locura suicida. Los defensores, al mando del general boliviano Pedro Vilamil, contaban con unos 1.200 hombres y 9 cañones, posicionados en 2 fuertes, uno al norte y otro al sur de la bahía. Creían firmemente que cualquier intento de desembarco chileno sería repelido con facilidad. El 2 de noviembre de 1879, la imponente escuadra chilena apareció en el horizonte. Un total de 19 buques de guerra y transportes con casi 10.000 soldados a bordo, bajo el mando del general Erasmo Escala. El plan chileno, ideado por el ministro de Guerra Rafael Sotomayor y el comandante de la escuadra, Galvarino Riveros, era tan complejo como arriesgado. Mientras los acorazados Cochrane y O'Higgins bombardeaban las defensas del norte, la Magallanes y la Covadonga harían lo propio en el sur, creando una cortina de humo y confusión. El desembarco principal se realizaría en la playa norte, mientras que una fuerza de distracción intentaría desembarcar por el sur para dividir la atención de los defensores. Al amanecer, el infierno se desató. Los cañones de los buques chilenos abrieron fuego, lanzando una lluvia de proyectiles sobre las posiciones aliadas. El estruendo era ensordecedor. Las explosiones levantaban nubes de polvo y arena que se mezclaban con el humo de la pólvora. Bajo esta cobertura, los primeros botes con soldados chilenos de los regimientos Atacama y Zapadores comenzaron a remar hacia la orilla. Los defensores aliados, a pesar del bombardeo, respondieron con un fuego nutrido y preciso. Las balas silbaban sobre las cabezas de los atacantes y salpicaban el agua a su alrededor. Muchos soldados chilenos cayeron antes siquiera de poner un pie en tierra. La playa se convirtió en un caos de sangre y arena. Los primeros que lograron llegar a la orilla tuvieron que buscar refugio inmediatamente detrás de las rocas. El ascenso por los acantilados parecía imposible bajo el fuego enemigo. Fue un momento de pura valentía y desesperación. Soldado es soldado, compañía a compañía, los chilenos comenzaron a trepar, usando sus bayonetas como piquetas para aferrarse a la roca suelta y la arena. Cada metro ganado se pagaba con vidas. El coronel Ricardo Santa Cruz, al ver la dificultad de sus hombres, ordenó una segunda oleada de desembarco. El fuego de la escuadra se intensificó, concentrándose en las trincheras más altas para dar un respiro a las tropas que escalaban. La defensa aliada, aunque heroica, comenzó a flaquear. Estaban en clara inferioridad numérica, y el bombardeo naval era simplemente abrumador. El general Vilamil, herido, intentó organizar una retirada ordenada, pero la presión chilena era implacable. Tras varias horas de combate brutal, los soldados chilenos finalmente alcanzaron la cima del acantilado. La lucha continuó cuerpo a cuerpo en la pampa superior, hasta que las fuerzas aliadas, diezmadas y superadas, se vieron obligadas a retirarse hacia el interior del desierto, en dirección a Iquique. El desembarco y toma de Pisagua fue un éxito para Chile, pero a un costo muy alto. Se considera la primera operación de desembarco anfibio de la historia moderna, un modelo que sería estudiado por ejércitos de todo el mundo. Con Pisagua asegurada, el ejército chileno tenía su cabeza de playa. Ahora,
El siguiente objetivo era consolidar su posición y marchar hacia el interior para cortar las comunicaciones de Iquique. El plan era avanzar hasta la estación de ferrocarril de Dolores, un punto estratégico cerca de unos pozos de agua, un recurso más valioso que el oro en el desierto de Atacama. El general Escala dividió sus fuerzas en una parte se quedó en Pisagua, mientras el grueso del ejército, unos 6,000 hombres, emprendió la marcha por el desierto. Imaginen lo que fue esa marcha. Soldados cargados con sus rifles, municiones y escasas raciones de agua, avanzando bajo un sol implacable, sobre un terreno arenoso que se hundía a cada paso. La sed era una tortura constante. El paisaje, una extensión interminable de aridez y silencio, solo roto por el sonido de las botas y el viento. Muchos hombres sufrieron insolación y deshidratación. Era una prueba de resistencia extrema, incluso antes de enfrentar al enemigo. Mientras tanto, la noticia de la caída de Pisagua cayó como una bomba en el cuartel general aliado. El general Juan Buendía, al mando del ejército peruano en Iquique, se encontró en una situación crítica. Su principal línea de suministro había sido cortada. Convocó un consejo de guerra y se tomó una decisión desesperada a marchar hacia el norte, reunir sus fuerzas con las del general Daza, que supuestamente venían desde Bolivia, y atacar a los chilenos en Dolores para recuperar Pisagua. Era un todo o nada. El ejército aliado, de unos 9,000 hombres, abandonó Iquique y emprendió su propia marcha infernal por el desierto, buscando el encuentro decisivo. Así, dos ejércitos marchaban uno hacia el otro a través del páramo más seco del mundo. El 19 de noviembre de 1879, las avanzadillas de ambos ejércitos se encontraron cerca de la posición chilena, en el Cerro de Dolores, también conocido como Cerro San Francisco. Los chilenos habían tenido tiempo de prepararse. Ocuparon las alturas del cerro, una posición defensiva formidable, que dominaba toda la llanura circundante. Instalaron su artillería en la cima, creando un verdadero nido de águilas. Estaban cansados y sedientos, pero tenían la ventaja del terreno. El ejército aliado llegó al campo de batalla exhausto tras días de marcha forzada. La moral era baja. Para empeorar las cosas, las tropas del general Daza, que debían reforzarles, nunca llegaron. La famosa retirada de Camarones es uno de los episodios más controvertidos de la guerra, pero el resultado fue que Buendía tuvo que enfrentar a los chilenos solo. A pesar de todo, Buendía decidió atacar. Quizás creyó que la sorpresa y la superioridad numérica podrían compensar la desventaja de la posición. Fue un error de cálculo fatal. El ataque aliado comenzó por la tarde. Fue desorganizado y mal coordinado. Diferentes divisiones atacaron por separado, sin un plan unificado. La infantería peruana y boliviana avanzó valientemente a través de la llanura, bajo un fuego devastador de la artillería y los rifles chilenos posicionados en las alturas San. Fue una masacre. Los soldados aliados caían por decenas, pero seguían avanzando con un coraje admirable. Lograron llegar a las faldas del cerro e intentaron escalar, pero fueron repelidos una y otra vez. La batalla de Dolores o San Francisco fue un claro ejemplo de cómo una buena posición defensiva puede anular la superioridad numérica. Los chilenos, bien atrincherados, simplemente disparaban sobre un enemigo expuesto. Al caer la noche, el ataque aliado se había desintegrado por completo. Las unidades se dispersaron en la oscuridad del desierto, desmoralizadas y derrotadas. La retirada se convirtió en una huida caótica. Buendía había perdido casi 3,000 hombres, entre muertos, heridos y prisioneros. El ejército chileno, con bajas mucho menores, había logrado una victoria decisiva. El resultado de estas dos batallas, Pisagua y Dolores, fue catastrófico para la causa aliada. El ejército chileno había conquistado la provincia de Tarapacá. Iquique, abandonado por sus defensores, fue ocupado sin resistencia. Perú había perdido su principal fuente de ingresos y su ejército del sur estaba prácticamente destruido. La victoria chilena parecía total y la guerra, para muchos, casi terminada. Sin embargo, en medio de este desastre, un rayo de esperanza surgiría para los aliados en un pequeño pueblo llamado Tarapacá, donde los restos del ejército de Buendía se reagruparon para un último y desesperado acto de resistencia. Pero esa es una historia para nuestro próximo capítulo. Lo que vimos hoy es el terrible rostro de la guerra en el desierto, la importancia de la logística, el coraje de los soldados de ambos bandos, enfrentándose no solo al enemigo, sino también a un entorno natural brutalmente hostil. Pisagua demostró la audacia y capacidad de planificación chilena, mientras que Dolores mostró las consecuencias de la desorganización y las malas decisiones estratégicas aliadas. Espero que hayan encontrado este episodio tan fascinante como yo. La Guerra del Pacífico está llena de momentos de heroísmo, tragedia y lecciones que resuenan hasta el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. No olviden dejar sus comentarios, darle a me gusta si les gustó el video, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!